Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver dos temáticas. Uno de ellos son las funciones del lenguaje. ¿Ok? Un tema extenso, un tema muy importante para nuestro ejercicio, ¿ok? Para nuestra temática. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y empezamos con la temática de funciones del lenguaje de la materia de taller de lectura y redacción. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en esta temática? Es utilizar las diferentes funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación al poner en práctica en diversas situaciones que les permita expresarse y comunicarse de manera efectiva, ya sea por oral o por escrito. Las funciones del lenguaje son varias funciones, es la función emotiva, expresiva o sintomática. Puede identificarse como el emisor, quien es quien habla, y expresar emociones, sensaciones, estados de ánimo y actitudes subjetivas. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es, cuéntamelo todo, odio esos programas de televisión. Entonces, qué bien te ves, es una función de lenguaje donde expreso de una manera subjetiva algo. Puede ser una emoción, me duele la cabeza, ay, esa muchacha me cae gorda, me duele el estómago, estoy irritada, estoy enojada, estoy muy contenta. Todas esas actitudes que el ser humano tiene son funciones del lenguaje que lo verbalizas, ya sea lo verbalizas o lo escribes. ¿Ok? Entonces, la primera función del lenguaje es la función emotiva, también se le llama expresiva o sintomática. ¿Ok? La siguiente función del lenguaje es la función fática. Es utilizada para comenzar una conversación, terminarla, terminarla y se emplean frases comunes como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Cuando hablamos, contestamos el teléfono, no, sí, diga, pues aquí, pasándola. También son las respuestas muy breves y concisas que nosotros utilizamos como buenos mexicanos, como ¿qué onda? Ese ¿qué onda? Es una función fática. De manera formal, cuando nosotros estamos hablando con una persona formalmente, entonces sí ya utilizamos el hola, buenos días, ¿cómo está o cómo estás? Dependiendo de la confianza que le tengas a la persona. ¿Ok? Entonces esta función fática son frases comunes y cortas para comenzar o terminar una conversación. Siguiente función del lenguaje. Tenemos la función referencial o informativa. Esta función del lenguaje se emplea cuando el mensaje es totalmente objetivo, sin juicios y hace referencia al mundo de los objetos y las ideas. ¿Ok? Un ejemplo de esta función son las efemérides. Por decir, el 10 de mayo se festeja el Día de las Madres en México. Y los textos como tipo National Geographic, información muy concisa, sin mantener una opinión de esa información, como es la libélula, insecto del orden de los odonatos, de cuerpo largo, esbelto y de colores llamativos, con ojos muy grandes, antenas cortas y dos parecen alas reticulares, dos pares de alas reticulares que mantienen horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una biografía o una información sin totalmente quedar afuera, se queda afuera las opiniones. Esta función referencial o informativa se emplea cuando el mensaje es objetivo, no hay juicios y hace referencia al mundo de los objetos y las ideas. Siguiente función del lenguaje, la función metalingüística. Esta función es utilizada para hablar del código del lenguaje mismo. Describe o conceptualiza las palabras, como lo podemos ver en los diccionarios y en los libros de gramática. La función metalingüística es toda aquella cuando te preguntan, ¿cómo se escribe la palabra pasión? ¿Con S o con C? Ah, con S. Ah, gracias. Esa es una función metalingüística. Cuando yo pregunto algo sobre cómo se escribe o se habla cierta palabra o en qué contexto se utiliza esa palabra. Por decir, cuando estamos utilizando en la cuestión de la acentuación, podemos, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. ¿Ok? Y cuando yo le pregunto, oye amigo, ¿dónde lleva acento esta palabra? Ah, y en la O. Ah, muy bien, gracias. Eso es la función metalingüística, sobre cómo decirle
de hablarle a ciertas personas oye, ¿cómo le hablo? ¿De ti, de tú o de usted? Ah, pues de usted porque es una persona mayor. Muchas gracias. Estamos hablando de la función metalingüística. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también la función poética o estética. Esta función se usa de manera totalmente subjetiva, embelleciendo el lenguaje de una manera artística, original y creativa, empleada por lo general en los textos literarios, que es en la poesía, en las canciones, en los refranes, donde hay una rima. ¿Okay? Y aquí pongo una metáfora, que es una parte de las funciones poéticas, que es la niña de los cabellos de oro. ¿Qué quiere decir? Es una niña rubia, ¿ok? Una niña que tiene su pelo, su cabello pintado, ya sea pintado o de natural rubio. ¿Ok? Estamos hablando de las niñas de los cabellos de oro. Otro puede ser la sonrisa de perlas, que es una sonrisa que está emulando, las perlas son los dientes. ¿Ok? Entonces la función poética o estética habla de manera subjetiva y es para embellecer el lenguaje. Se utiliza en la poesía, la lírica, lo que es las canciones y muchas veces en todo aquel escrito que tenga una musicalidad. Y luego tenemos la función apelativa o conativa. Estas funciones van dirigidas al receptor y trata de persuadirlo, convencerlo, darle una orden o hacer una invitación. Cuando tu mamá te regaña, está utilizando la función apelativa o conativa. Vamos a ver unos ejemplos. No seas como los demás y calza a la moda con Dorios. Eso es como un comercial que te está invitando, te está persuadiendo para comprar zapatos. ¿Ok? Después hablamos sobre lo que es el regaño de mamá y dice, te ocurre decirle a tu papá. Eso es una función apelativa que es un regaño y es una orden a la vez. ¿Ok? Y también es algo como una invitación de entre vecinos, ¿no? Mañana se llevará a cabo la junta vecinal a las 3:30. Estamos informando, pero estamos haciendo una invitación para que acudan a la junta. Entonces, la función apelativa o conativa es aquella que trata de persuadir, que es convencer a alguien, darle órdenes y hacer una invitación. ¿Ok? Entonces, y por lo general se utilizan los signos de exclamación. Muy bien, estas son las funciones del lenguaje. Vamos a dar un pequeño repaso sobre las funciones del lenguaje. Tenemos la función emotiva, expresiva o sintomática, que con su nombre lo dice. Estoy expresando una emoción, una sensación acerca de cómo me siento o cómo siento que se ven las otras personas. Tenemos la función fática, que es solamente se utilizan para iniciar o terminar una conversación y son pequeñas frases. Tenemos la función referencial o informativa, que se emplea cuando el mensaje es objetivo, por decir, para dar una referencia de cuando alguien les pregunta, oye, ¿dónde está la calle Lilas? Ah, a la izquierda, le das derecho, a la izquierda. Esa es una función referencial y se utiliza sin juicios, porque es totalmente objetivo. Después tenemos la función metalingüística, que es utilizada para preguntar sobre el mismo código, que es el lenguaje, cómo se escribe una palabra, cómo se utiliza al hablar o las reglas de ortografía son función metalingüística. Tenemos la función poética o estética, que utiliza para embellecer el lenguaje, es utilizado en canciones, poesías y todo aquello que tenga una rima o musicalidad. Y tenemos por último la información apelativa o conativa, que va dirigida al receptor para persuadirlo, convencerlo, ordenarlo o hacerle una invitación. ¿Ok? Muy bien, estas son las funciones del lenguaje, lo que ustedes en esta temática. Y ahora vamos con el otro tema. Voy a quitar este y voy a poner el otro tema. ¿Ok? El otro tema es el proceso de la lectura. Muy bien. El proceso de la lectura. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, titular de la materia de taller de lectura y redacción en el Instituto Frontera. ¿Cuál es el proceso de la lectura? Vamos a ver los aprendizajes esperados, que el estudiante aplique los diferentes elementos de la lectoescritura en todas las actividades académicas que realiza en los diferentes contextos en los que se desenvuelve, tras conocer su proceso y utilidad. Vamos a ver por qué leemos nosotros los humanos.
el ser humano está dotado de ciertas habilidades que van desarrollando de acuerdo a su evolución, crecimiento, ¿no? Parte de la vida académica comprende la lectura como una herramienta que enriquece a las personas, tanto en el ámbito escolar, para aprender y analizar conceptos, conocer épocas pasadas, estar informado sobre lo que acontece en el mundo dentro de la ciencia y tecnología, y nos lleva mediante la literatura a mundos remotos e inimaginables. En resumen, nos apropiamos del mundo mediante la lectura. ¿Para qué sirve la lectura? Quien nutre su mente leyendo, mejora su capacidad intelectual, abre su mente al análisis del medio que los rodea, facilita la comprensión de los textos, contribuye a la correcta redacción, ortografía y sintaxis, amplía su vocabulario y ayuda a mejorar la expresión oral y escrita. Dentro del proceso de la lectura existen 3 etapas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Tenemos la prelectura. Esta etapa se lleva a cabo cuando es el acercamiento a un texto, mediante la lectura informativa del autor, la introducción, prólogo y prefacio, invitación y una investigación sobre el autor, así como indagar sobre recomendaciones de personas que ya hayan leído esa lectura o ese libro. Entonces, la prelectura es cuando te llenamos el libro, ya sabemos que lo queremos leer, leemos acerca de el autor que escribió la obra y también podemos preguntar qué tal, si te gustó o no te gustó, a compañeros, conocidos, amigos que ya lo hayan leído. Después tenemos ya la etapa de la lectura, que es la más densa, que es el acto donde se decodifica y analiza el mensaje que nos transmite el conocimiento para su interpretación de acuerdo a nivel intelectual de cada persona, ampliándolo de manera significativa y creando un nuevo conocimiento a partir del previo. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de que tú estás leyendo, tu sistema, tu cerebro cognitivamente está creando nuevos conceptos, ampliando de manera memorable tu conocimiento, porque estás aprendiendo cosas nuevas. Y por fin, en la parte final de este proceso de la lectura es la postlectura, que post significa después. Después de la lectura es importante hacer la reflexión del contenido, sus características y la función del texto. Recordemos que la lectura se realiza por algún motivo específico y teniendo en cuenta ese proceso, teniendo en cuenta esto, ya procedemos a realizar los trabajos posteriores. Estos pueden ser apuntes, gráficos, preguntas, debates, conversaciones, cuestionamientos, comprobaciones de hipótesis, refutamientos de teoría, complementación de información, ya obteniendo o simplemente el nutrir la mente con nuevas historias. Hay siempre una intención de por qué vamos a leer. Porque la maestra te dejó leerlo para hacer un resumen, porque académicamente vas a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, porque te gusta ese autor y amas sus obras y por eso lo vas a leer por simple y mero entretenimiento. Pero aparte de que te estás entreteniendo leyendo, estás teniendo un conocimiento, estás ampliando tu conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos primeramente la etapa de la prelectura, que es pre significa antes de la lectura, ya la lectura, y tenemos también la postlectura. ¿Ok? En esta etapa podemos poner en práctica, ¿qué es lo que se puede poner en práctica? Permítame, vamos a quitar esto para acá. ¿Qué es lo que podemos poner en práctica en esta etapa? Reelaborar hipótesis. Estoy hablando del proceso de la prelectura, ya después de que leímos. Responder a cuestionamientos de qué, quién, cuándo, dónde y por qué, porque toda lectura responde a esos cuestionamientos. Redactar algún resumen, síntesis, un análisis, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, elaboración de fichas, si es que te lo pide el docente o tú lo quieres hacer, y la redacción de ideas principales de los temas abordados en el texto. ¿Ok? Estos son pasos que tú puedes hacer para poner en práctica después de la lectura, que es la prelectura. Y tenemos estos pasos, para la lectura y son 8 pasos. Paso número 1. En las etapas, no son los pasos, las etapas. Formar imágenes de lo que se está leyendo. Ya que estás leyendo, tú estás formando imágenes y te está describiendo un palacio, tú te estás imaginando, de acuerdo a lo que tú ya has visto de palacios, haces una asociación de lo que tú ya conoces y lo que estás leyendo.
Después, identificas y subrayas palabras desconocidas. Todo libro o lectura tiene palabras desconocidas, las subrayas y el paso número 3, la etapa número 3, es buscar el concepto de esa palabra desconocida. Número 4, interpretar el tono del texto con humor, serio, formal, irónico, divertido, etcétera, ¿no? Después tenemos aquí la quinta etapa, que es identificar la intención del autor. ¿Qué intención tiene el autor? Informarte, entretenerte, ambas, también se puede ambas. Entonces, tú vas a identificar la intención. La etapa número 6 es hacer un organizador gráfico, mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual. Después de las 7, haces un análisis de esa lectura y por último, realizas anotaciones de argumentos relevantes sobre el texto, lo que tú aprendiste de ese texto. Entonces, estas son las 8 etapas de la lectura. Tenemos la prelectura, lectura, que es donde se vive esto. En la lectura se viven estas etapas. Y la postlectura, que se responden ciertos argumentos o ciertas preguntas que nosotros podamos tener sobre lo que estamos leyendo. ¿Ok? Bueno, eso es gracias por su atención. Esto sería los dos temas que vimos, las funciones del lenguaje y el proceso de la lectura, que ya ustedes pueden responder o ya han respondido en la plataforma sus lecciones y tareas teóricas. ¿Ok? Es importante que tú realices tus ejercicios para poder tener una buena calificación y un promedio final, pues, satisfactorio. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.